Nos piden determinar el dominio y el rango de la siguiente función. F de x es igual a x cuadrada menos 7x más 12. Recordemos que cualquier f de x, recordemos que es igual a lo que es la y. Y es igual a x al cuadrado menos 7x más 12. Así mismo es muy importante saber que cuando tenemos una al cuadrado, un exponente al cuadrado, significa que es una función cuadrática y por lo tanto debe ser una parábola que puede abrir hacia arriba o que puede abrir hacia abajo. ¿Cómo puedo determinar o cómo puedo saber si efectivamente es positiva, que abra hacia arriba o que abra hacia abajo? Obviamente es por el coeficiente inicial que tenemos en x. Si es positivo, abre hacia arriba. Y si es negativo, por ejemplo, si tuviéramos menos x, obviamente abriría hacia abajo. Por lo tanto, esta parábola, de cierta forma, podemos decir que sería una parábola que abriría hacia arriba. Y siempre el último valor, en este caso más 12, obviamente en teoría, podemos decir que si yo dibujara mi plano cartesiano, posiblemente en el corte donde está prácticamente en el eje de las 10, sería aquí en el más 12. Por lo tanto, en teoría, porque puede ser que la parábola se encuentre de este lado o se encuentre de este lado, o posiblemente que se encuentre de este lado o se encuentre de este lado. Por eso es muy importante calcular los cortes en el eje de las X, que sería en este punto y en este punto, para ver para dónde abre mi parábola, si sea de este lado, al lado izquierdo o al lado derecho. Más aparte es importante calcular el punto más bajo que se le conoce como el vértice de nuestra parábola. Por lo tanto, para poder calcular el dominio y el rango, es necesario calcular los cortes en X, los cortes en Y prácticamente el vértice de mi parábola. Por lo tanto, una vez viendo esta situación, vamos a iniciar a calcularlo. Para ello, bueno, lo primero que tenemos que calcular es el punto de intersección en el eje de las X. Obviamente su eje contrario es el eje de las Y y este eje de las Y lo vamos a igualar a 0. Una vez igualándolo a 0, vamos a nosotros a sustituirlo en nuestra ecuación original. Por lo tanto, tenemos que y es igual a x al cuadrado menos 7x más 12. Sustituyendo el valor de y, en este caso tendríamos y es igual a 0, es igual a x cuadrada menos 7x más 12. Una vez igualándola a 0, esto lo puedo resolver de dos formas. Uno, lo puedo utilizar por medio de la factorización. O lo puedo hacer por medio de fórmula general. En ambos casos me tendrá que salir lo mismo. Fórmula general. Depende, obviamente, si es posible factorizarlo. Hay veces que no se puede factorizar. Y por lo tanto tendremos que realizarlo esos dos valores, esas dos raíces, porque es una cuadrática, ya tendremos que hacerlo forzosamente por fórmula general. Pero vamos a ver si es posible realizarlo por factorización. Recordemos que hay dos formas de factorización, el de la ax cuadrada más bx más c y de la x cuadrada más bx más c. Esta forma nos indica porque siempre el coeficiente principal es 1. En este caso, nuestra función cuadrática tiene un coeficiente 1, por lo tanto, es de esta forma, de la forma x cuadrada más bx más c. Por lo tanto, voy a pasar mi función y le voy a poner x cuadrada menos 7x más 12. En este caso es de esta forma, si es de la forma x cuadrada más bx más c. Por lo tanto, lo que tendremos que realizar es el siguiente paso. El primer paso es prácticamente buscar dos números que multiplicados me den c. Dos números que multiplicados me den el valor de c. Y dos, el segundo paso, que esos dos mismos números, sumados me den el valor
prácticamente la condición para poder resolver ese tipo de factorización. Y entonces vamos a ver que dos números multiplicados me den 12. En este caso, por ejemplo, si yo multiplico 4 por 3, me darían igual a 12. Obviamente C es igual a 12 y obviamente B tendría que ser el valor de menos 7. Por lo tanto, si estoy cumpliendo dos números multiplicados que me den el valor de C, aquí está, es 12, y por lo tanto vamos bien. Sin embargo, si yo sumo 4 más 3, esto me daría igual a 7. En cambio aquí es menos 7, por lo tanto no estamos cumpliendo. Por lo tanto, estamos muy cerca de llegar a la solución, pero si yo multiplico menos 4 por menos 3, me daría más 12. Por lo tanto, menos 4 con menos 3, recordemos que signos iguales se suman, pero permanece su signo. Por lo tanto, menos 4 menos 3 me darían menos 7. Por lo tanto, con esto llegaríamos a nuestra solución, llegaríamos a menos 7. Entonces con esto podremos decir que ya igualamos que C es igual a 12 y obviamente B es igual a menos 7. Por lo tanto, con esto podremos decir que los números que estamos buscando obviamente tendrá que ser menos 4 y menos 3. Por lo tanto, podemos poner aquí, por lo tanto, la factorización x cuadrada más b más 7x menos 7x más c, x cuadrada menos 7x más 12, su factorización va a ser igual a la apertura de paréntesis y se le coloca x en un extremo, x en el otro, porque x por x me daría x cuadrada, y colocamos los dos números con su signo. En este caso tendría que ser menos 4 y el otro tendría que ser menos 3. ¿Cómo sé si efectivamente es correcto esto? Pues bueno, si hacemos la multiplicación, quedaría x por x me daría x cuadrada, x por menos 3 me daría menos 3x, menos 4 por x me daría menos 4x, y menos por menos me daría más, 4 por 3 me daría 12. Al hacer la simplificación de términos semejantes me quedaría menos x cuadrada, menos y menos me darían menos 7x más 12. Por lo tanto llegaríamos a la misma función cuadrática. Con eso significa que obviamente el menos 4 y el menos 3 es correcto. Una vez que ya vimos que la factorización es correcta, lo que tenemos que hacer, sabemos que esto estaba igualado a 0, por lo tanto, x menos 4 por x menos 3 es igual a 0. Por lo tanto, eso lo podemos igualar de manera separada. Por ejemplo, x menos 4 es igual a 0 y x menos 3 es igual a 0. Con esto despejamos los valores en x. Ese está restando pasaría sumando, por lo tanto x es igual a 4 positivo, mientras que aquí mi segunda raíz sería s está negativo, pasaría positivo. Y con esto yo calcularía obviamente mis dos puntos que van a cortar prácticamente el plano cartesiano en el eje de las x. Por lo tanto, con esto podemos decir que ya encontré los primeros puntos. En este caso, recordemos que y habíamos dicho que y era igual a 0. Por lo tanto, mis puntos en el corte de las x va a ser x, y, mi primer punto puede ser que sea 4, 0. El otro punto va a ser 3, 0. Y esos serían mis puntos que realmente van a cortar, obviamente, en el eje de las x. Obviamente y es igual a 0. Es lo que habíamos puesto al inicio. Y con estos puntos yo voy a empezar a graficar obviamente el corte en el eje de las x. Por lo tanto, esto lo voy a subrayar porque obviamente esto lo voy a ocupar para poder graficar mi función cuadrática, que en teoría tendría que ser una parábola. Entonces, pues bueno, ya hicimos la primera parte. Y ahora, pues bueno, vamos a poder hacerlo con otro método. Si realmente se nos complica un poco lo que es la factorización, otra forma que podemos hacerlo es hacerlo con la fórmula general. Recordemos que nuestra función dice que es x cuadrada menos 7x más 12. Y esto es de la forma, podríamos decirlo así, para aplicar la función cuadrática, es de la forma ax al cuadrado más bx más c.
Por lo tanto, con estos valores yo puedo decir que, recordemos que cualquier variable que se encuentra solita tiene un coeficiente 1 y un exponente 1, pero en este caso tiene un coeficiente 2, un exponente 2 y un coeficiente 1. Por lo tanto, viendo esto, sabemos que A entonces tendría que ser 1, B tendría que ser menos 7 y C tendría que ser 2. Por lo tanto, eso lo vamos a poner aquí. A es igual a 1, B es igual a menos 7 y C es igual a 12, positivo. Con estos valores yo voy a utilizar la fórmula general. Recordemos que la fórmula general me dice que X es igual a menos B más menos, que son los dos valores, la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4 veces AC, y todo esto sobre 2 veces A. Esa es la fórmula de la fórmula general. Y con esto, bueno, vamos a sustituirlo. Por lo tanto, sustituyendo los valores, quedaría X es igual a menos de la fórmula. Es importante siempre aperturar paréntesis antes de sustituir. Por lo tanto, vamos a poner paréntesis y voy a colocar el valor de B. B le corresponde menos 7. Por lo tanto, aquí le voy a poner menos el valor de 7, el valor de valor de B, más menos. Y recordemos que aquí tendría que ser la raíz cuadrada. En este caso es b al cuadrado, en este caso vale b al cuadrado y hay que colocarlo entre paréntesis, menos 7 elevado al cuadrado, menos 4 veces el valor de a, que es 1, por el valor de c, que vale 12. Y todo eso la raíz cuadrada. Obviamente haciendo operaciones, de la siguiente forma. Abajo quedaría 2 por a, en este caso tendría que ser 2 por 1. Realizando operaciones quedaría de la siguiente forma. Quedaría x es igual, menos por menos me daría más, me quedaría más 7. Obviamente me quedarían los dos signos, más menos, porque eso por la raíz de lo que tenemos adentro. En este caso, haciendo operaciones, me quedaría menos 7 al cuadrado, me quedaría 49 positivo. 49 positivo, menos 4 por 1, 4, por 12 me darían 48. Y todo esto sobre lo que sería 2 por 1, quedarían 2. Aquí me quedaría 2. Por lo tanto, aquí ya únicamente ya reduciendo, esto quedaría como 7 más menos la raíz de 1 sobre 2. Recordemos que la raíz de 1 pues es 1. Por lo tanto, me quedaría como 7 más menos 1 sobre 2. Por lo tanto, las raíces que me quedarían, o los valores que me quedarían, quedaría x1 es igual a el valor de 7, y uno va a ser con el valor o el signo positivo. En este caso sería 7 más 1 sobre 2. Por lo tanto, haciendo operaciones, me quedaría 8 sobre 2, y esto es igual a 4. Por lo tanto, en el otro extremo, en mi otra raíz, quedaría x2 es igual a lo que es 7, pero ahora con el otro signo que tendría que ser negativo, 7 menos el valor de 1, y todo esto sobre 2. Por lo tanto, me quedaría 6 sobre 2, y esto es igual a 3. Por lo tanto, mis coordenadas quedaría x1 es igual a 4, y x2 es igual a 3. Por lo tanto, tendrían que ser las mismas raíces que calculamos con la factorización. Entonces, de una u otra forma, me darían igual las mismas coordenadas 4,0 y 3,0. Me darían los mismos valores. Entonces lo puedo hacer directamente con fórmula general o lo puedo hacer mediante factorización, siempre y cuando sea en la función factorizable. Ahora, ¿cómo calculo las coordenadas de la intersección y? Bueno, pues eso es mucho más sencillo. Prácticamente siempre va a ser en el último valor, en el más 2. Es decir, que mi coordenada va a ser 0 en x y y siempre va a ser en el más 12.
Por lo tanto, vamos nosotros a hacerlo de manera algebraica. Y entonces sabemos que nosotros tenemos que y es igual a x cuadrada menos 7x más 12. Y entonces recordemos que cuando queremos calcular la intersección en un punto, recordemos que tenemos que igualar a 0 el eje contrario. El eje contrario de y es x, por lo tanto ahora x va a valer 0. Y entonces con esto yo voy a sustituirlo en la función original. Entonces me quedaría y es igual a x, pero x vale 0 al cuadrado, menos 7 por el valor de x, que tendría que ser 0, más 12. Realizando operaciones, y es igual, 0 al cuadrado me daría 0, menos 7 por 0 me daría 0, más el valor de 12. Por lo tanto, y es igual a 12. Y ya era lo que habíamos comentado en el inicio, que obviamente mi par ordenado, x, y, donde va a cruzar el corte en el eje de las 10, va a ser x0, que lo habíamos ya colocado, y y va a ser prácticamente en el más 12. Por lo tanto, yo ya encontré prácticamente mi coordenada que va a cruzar en el eje de las 10. Y con esto obviamente yo voy a dibujar lo que es mi parábola. Ahora bien, nos hace falta calcular el punto más bajo de la parábola para que yo pueda determinar lo que es el rango, mientras quedaría un poco inconcluso el ejercicio. ¿Cómo calculo mi vértice de mi ángulo? Pues hay dos formas. La primera es la siguiente. Para calcular nuestro coordenada X o mi coordenada Y, hay una formulita que me dice lo siguiente. X, Y. Para calcular X hay una fórmula que me dice es menos B sobre 2 veces el valor de A, coma, y para calcular Y es prácticamente menos el valor de B al cuadrado menos 4 veces AC, y todo esto sobre lo que es 4 veces A. Esa sería mi fórmula. Y obviamente este negativo que se encuentra aquí, pues se encuentra en la parte posterior. Es decir, que eso se encuentra así. Es decir, primero calculo la parte que se encuentra en la parte interior de los corchetes o de paréntesis, y después lo multiplico por el negativo. Y con esto yo podría decir que eso sería mi cálculo de mis coordenadas x, y para calcular el vértice. Por lo tanto, nosotros ya habíamos determinado quién era A, quién era B, quién era C, y por lo tanto vamos a poner y vamos a copiar esto. A era 1, B menos 7 y C 12. Por lo tanto, ya lo habíamos hecho. A es igual a 1, B es igual a menos 7 y C es igual a 12. Esto es en base a la función que tenemos, que era x al cuadrado menos 7x más 12, donde a su 12 menos 7 le corresponde B y a 1 le corresponde a A. Entonces con esto obviamente vamos a empezar a sustituirlo. En este caso vamos a calcular la coordenada en X, y entonces me quedaría que era menos B sobre 2 veces el valor de A. Sustituyendo me quedaría menos de la fórmula, aperturamos paréntesis, menos el valor de 7, que es el valor del valor del número, en este caso B, y todo esto sobre 2 veces el valor de A, que es 1. Por lo tanto es menos por menos, me daría más, me quedarían 7 sobre 2, y esto me daría igual a 3.5. Por lo tanto, mi valor en X o mi coordenada en X va a ser igual a 3.5. Ya calculamos mi coordenada en el eje de las X. Ahora voy a calcular la coordenada en el eje de las 10. Por lo tanto, me dice mi fórmula que es igual a menos todo esto que multiplica al B al cuadrado menos 4 veces AC, y todo esto sobre 4 veces A. Por lo tanto, sustituyendo, me quedaría menos de la fórmula afuera, aperturamos paréntesis y vamos a colocar B al cuadrado. B al cuadrado tendría que ser menos 7 al cuadrado menos 4 veces A, que es 1, por C, que es 12, y todo esto sobre 4 veces A. Pero A vale prácticamente, vale
4 por 1. Haciendo operaciones, me quedaría de la siguiente forma. Por lo tanto, me quedaría menos, me quedaría en la parte de adentro, me quedaría de la siguiente forma. 7 por 7 me quedaría en 49, menos por menos me daría más. 49 menos 4 por 1, 4 por 12 me daría menos 48. Y todo esto sobre 4. Al hacer operaciones me quedaría menos por afuera y me quedaría 1 sobre 4. Y ese 1 sobre 4 pues me quedaría menos 0.25. Por lo tanto, aquí vamos a poner que en el eje Y es igual a 0.25 negativo. Por lo tanto, ya calculé mi vértice, es decir, que mi coordenada X, Y en mi vértice va a ser igual a 3.5, menos 0.25 en Y. Y ese va a ser mi coordenada de mi vértice, con lo que yo voy a empezar a dibujar mi parábola. También otra forma de calcular lo que es este valor de Y es prácticamente encontrar el valor de X y sustituirlo en la función. Es decir, que por ejemplo tenemos nuestra función original que es X cuadrada menos 7X más 12. Esa es mi función original. También yo puedo calcular Y con el valor de X. Si X en la primera que calculamos, X nos dio igual a 3.5. Si sustituimos este valor en esta función, también vamos a llegar al valor de Y. Es decir, quedaría 3.5 elevado al cuadrado menos 7 por 3.5 y todo esto más 12. Tenemos que llegar a menos 0.25. Haciendo operaciones me quedarían 3.5 elevado al cuadrado, me darían 12.25. Aquí me darían 12.25 menos 7 por 3.5 me darían 7 por 3.5 me darían 24.5 más 12. Al hacer la sumatoria, 13.5 más menos 24.5 más 12 me darían 3.5 al cuadrado, me darían, sí, 12.25. Aquí es 12.25. Se puede confundir con 13.25. Aquí es 12.25. Sería 12.25 menos 24.5 más 12 me darían menos 0.25. Menos 0.25. Y al final de cuentas llegamos al mismo resultado que tenemos con la fórmula. Lo podemos hacer de esta forma, sustituyendo el valor de X en la función y podemos encontrar Y, o podemos utilizar la fórmula que en su momento ya habíamos visto. Una vez que ya calculamos y determinamos el vértice de la parábola y calculamos los cortes, ya únicamente nos faltaría dibujar lo que es nuestra parábola para poder determinar lo que es nuestro dominio y nuestro rango. Entonces yo voy a vaciar nuestras coordenadas para nosotros, que nos dio 4,0 y 3,0 en el eje de las X, y los voy a poner aquí. En el eje de las X, obviamente nos dio 4,0 y 3,0. Esos son prácticamente mis ejes, mis cortes en el eje X. 4,0, 3,0. El otro corte en el eje de las Y, 0,12. Vamos a ponerlo. En el Y me dio obviamente mi 0,12. Y en el vértice nos dio prácticamente 3.5 en X, menos 0.25 en Y. Entonces con estos puntos, vamos a revisarlo, a ver si efectivamente sí. Sí, 3.5 menos 0.25. Entonces con estos valores ya voy a empezar a hacer mi gráfica para determinar lo que es prácticamente mi dominio y mi rango. Entonces, pues bueno, vamos a hacer un poco más gruesa
Si nos damos cuenta, está en el 4, 0 y 3, 0, es decir, que se encuentra del lado derecho nuestra parábola. Y se encuentra el corte hasta el más 2, significa que es más grande en el eje de las y positivas que las negativas. Y obviamente casi no tenemos, o mejor dicho, no tenemos valores negativos para poder graficarlo. Es decir, que obviamente se encontraría prácticamente en la parte positiva nuestros valores. Entonces, pues bueno, vamos a suponer que esto sea nuestro eje positivo en y positivo, y negativo, y por acá estarían los x negativos, y por acá estarían los x positivos. Por lo tanto, pues bueno, vamos a suponer que cada tres cuadritos sean prácticamente 1, vamos a poner 4. 4 es 1, 3, 4, aquí tendría que ser 2, 3, 4, aquí tendría que ser 3, y 3, 4, aquí tendría que estar el 4, aproximadamente. Y en el eje de vertical vamos a hacerlo prácticamente 1 a 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí está el 12, que necesitamos que sea 12. Y obviamente 3.5 quedaría por aquí. Y entonces, pues bueno, quedaría un poquito medio, medio raro. Mejor vamos a hacer la escala mejor normal, la escala que sea 1 a 1, pero va a quedar muy pequeñita. No, vamos a dejarla así, pero aunque va a quedar un poquito distorsionada, pero lo que quiero es que ustedes vean que efectivamente cómo quedarían los puntos. Y obviamente, pues bueno, aquí tendrá que ser menos 1, ¿verdad? Porque obviamente si estamos en 1 a 1, eso tendrá que ser menos 1. Por lo tanto, vamos a buscar los puntos. Si vemos los puntos, yo tendría que tener 4,0, que tendría que ser este punto, 4,0, 3,0, 0,12, 0,12 y obviamente 3.5 con punto 25. Punto 25 quedaría casi por aquí. Si este es menos 1, por aquí sería la mitad de punto 5. Y entonces quedaría más o menos por ahí, muy cerquita de ahí. Entonces con esto yo podría ya trazar yo lo que sería mi parábola. Obviamente quedó un poquito amplia porque cambié un poco la escala para que se pudiera apreciar mi parábola. Por lo tanto, ya haciendo mi parábola quedaría más o menos así. Esto quedaría aproximadamente así. Obviamente aquí tendría que ser una parte como estilo parábola, bajar y después volver a subir. Y entonces obviamente quedaría aproximadamente algo así. Obviamente tendría que ser simétrica, ¿verdad? Por lo tanto, quedaría de esta forma. Obviamente calculamos nuestros puntos. Obviamente este punto fue 3,0. Este punto fue 3,0. Este punto fue 4,0. Este punto fue 0,12. Y este punto fue 3.5, menos 0.25, que fue nuestro vértice. Y con estos puntos yo podría ya trazar mi parábola y con esto ya puedo determinar lo que sería el dominio y lo que es el rango. Obviamente, pues bueno, si somos observadores, obviamente si yo voy obviamente hacia la izquierda, a los valores negativos, obviamente esto va a ir hacia arriba. Y por consiguiente, si voy después del 4 hacia el lado derecho, esto va a igual ir atendiendo hacia arriba. Por lo tanto, podemos decirlo así, que el dominio, entonces, podemos recorrer tanto para la izquierda, para la derecha, y la parábola se va a ir recorriendo. Por lo tanto, vamos a poner, ya para concluir, el dominio tendría que ser prácticamente desde menos infinito hasta infinito. Porque obviamente son todos los valores en la que no hay ninguna restricción para que la parábola pueda cambiar. Por lo tanto, y el rango sí va a cambiar, el rango sí, porque obviamente ya va a ser diferente. Entonces aquí fíjense, obviamente tanto a la izquierda como a la derecha, cualquier valor que le asigne a X me va a dar resultados Y. Por lo tanto, yo voy desde menos infinito hasta infinito positivo. Sin embargo, el rango no. El rango no puede ir tanto de menos infinito con más infinito. ¿Por qué?
porque obviamente el punto más bajo de la parábola es menos 0.25 en Y. Ese es el valor mínimo que realmente se encuentra en el rango. Por lo tanto, tendría que ir de menos 0.25, que es el punto más bajo de mi parábola, hasta el infinito. ¿Sale? Entonces, infinito positivo, porque este va a seguir abriendo, abriendo y abriendo hacia arriba. Y entonces, obviamente, podríamos decir que iría desde menos 0.25, que es el punto más bajo, hasta el infinito positivo. Y con esto terminaríamos nuestro ejercicio, viendo que obviamente así quedaría prácticamente mi parábola con los datos que obtenemos, que es los cálculos de los cortes en X, corte en Y y nuestro vértice de nuestra parábola.